con una de las personas más queridas en la ciudad de Rosario, sí, lo han determinado los votos. Digo más, en la provincia de Santa Fe. Buen día, María Eugenia Bielsa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por este contacto esta mañana. Muchas gracias por llamarme. Bueno, nuestro interés es, usted estuvo ayer cuando la presidenta visitó Rosario. Exactamente. ¿Vio los dos discursos? Sí, escuché los dos discursos y estuve presente en el lugar. Porque algunos decían que la presidenta había venido con cierta soberbia, que es una de las palabras que se usan cuando se quiere atacar al gobierno oficial, y que había maltratado al gobernador. Pero parece que no habían escuchado el otro discurso. La verdad que sí, a mí me llamó la atención cuando vi algunos portales, algunos periódicos recién terminado el acto, porque me parece que se había invertido la situación. En realidad, en primer término habló el gobernador y habló, y su discurso fue un discurso, me parece que no ubicado en relación al lugar en donde estábamos. No era ese lugar un lugar para hablar de justamente de las candidaturas a presidentes que ambos representan, que fue con lo que inició el gobernador su discurso. No era un lugar para reclamar los modelos de país que están en puja en las cabezas de los dos dirigentes. La verdad que era un acto absolutamente institucional, y el gobernador lo sabía, porque desde que se empezó a organizar hace más de una semana o 10 días, hubo un fuerte hincapié de la nación en sostener que se trataba de un acto absolutamente institucional, en donde no iba a haber ninguna referencia a la situación de campaña o a la situación proselitista. Y la realidad es que si uno escucha claramente el discurso de la presidenta o lo lee, siempre se cuelgan los discursos, y me imagino que también en la página del gobierno nacional. El primer párrafo de la presidenta fue que no iba a contestar, aunque había cosas para responder, que no iba a contestar a lo que le había planteado, algo a la que había planteado el gobernador, que este era un lugar institucional, y que finalmente esas cosas, las que planteaba el gobernador, sí dirimían de la manera más transparente posible que existe, y que son se refería a las elecciones libres y próximas que vamos a tener en el mes de octubre. Así que la verdad que no hubo ninguna agresión de parte de la presidenta. Yo seguí atentamente toda la participación de los actores políticos en ese acto y en lo que vino después. Y la verdad es que no hubo ninguna declaración agresiva, más que lo que puede agredir las políticas públicas y los números. A lo mejor lo que no gustan son las políticas públicas y los números. Claro, pero justamente había venido a hablar de eso la presidenta, ¿no? Yo creo que ella no se desvió de su eje, porque efectivamente, me dio toda la impresión de que tenía muy claro qué era lo que quería dejar dicho en Rosario, que tenía que ver con la inauguración del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, que la verdad que es una obra extraordinaria que le ha costado muchísimo gestionar a los investigadores y fundamentalmente al director del IBR, que lo esperaron durante 20 años, donde la verdad que hay un mérito extraordinario en donde han producido ciencia en un lugar que no tenía las condiciones adecuadas, ni mucho menos. Diría que tenía todo lo no necesario guardaba todo lo no necesario para producir ciencia, un lugar que se inundaba, donde había que cuidar los aparatos para que no se deterioraran. Y luego de 20 años logran claramente poder inaugurar un edificio que financia el CONICET. Hubo un encuentro encantador entre la ciencia y la política. Me parece que esto en general no sucedía en la Argentina antes. Este fue uno de los principales mensajes al que ella quiso remitirse. Se remitió claramente a la repatriación de los científicos. Inclusive contó una anécdota que había cursado en la inauguración del instituto. Y luego la realidad también es que el escenario no permitía una confrontación, ¿no? Porque en el Parque España habría un 80% de participación de empresarios, cooperadores,
cooperativas, productores, sectores de la economía, y un 20% de sectores que representaban los distintos sectores políticos, ¿no? Los distintos partidos políticos. La realidad es que también los empresarios querían escuchar otra cosa, y de hecho escucharon las inversiones, la puesta en marcha de la central de energía de Sorrento, también de la misma manera que la inauguración de la Ruta 14 en Entre Ríos, y una serie de datos que dio la presidenta, muchos vinculados a las inversiones de los créditos del Bicentenario, que era la actividad que ella venía a desarrollar también en la ciudad de Rosario. Lejos de haber agresión, me parece que hubo, al contrario, una convocatoria al acompañamiento del gobernador, que llegó con ella y se fue con ella, ¿no? Sí, ¿y qué participación tuvo el gobierno de la provincia en el IBR? Yo en esta última gestión no lo sé, porque el gobernador no habló ni se difundió alguna gacetilla o algo. La realidad es que en la gestión del doctor Wiener lo desconozco. Sí sé que los investigadores, y fundamentalmente Diego de Mendoza, su director, buscó siempre apoyo en los 3 niveles del Estado, que buscó apoyo en el gobierno provincial, en el gobierno nacional y también en el gobierno municipal, y que ha habido también una participación del gobierno de España. Digo, en concreto en esta última etapa se hablaba de la inversión pura de CONICET, pero estoy segura que el gobierno de la provincia ha participado en gestiones que tienen que ver con el IBR, y también estoy segura que el gobierno local. Por eso me pareció una pena no acompañar una alegría que en definitiva es una alegría para la ciudad, ¿no? Tengo la sensación de que palos porque bogas, palos porque no bogas. Cuando la presidenta no hace anuncios que tienen que ver con inversiones locales, se la critica diciendo que lo que hace es postergar a la provincia de Santa Fe porque no es del mismo signo político. Cuando hace anuncios que ponen en valor a la provincia, como que el 40% de los créditos del Bicentenario se invirtieron en Rosario, se han otorgado a empresarios santafesinos, no rosarinos sino santafesinos, también hay una crítica. Es muy difícil, es muy difícil encontrar consensos, que es lo que pide el gobernador cuando se es tan hostil, ¿no? Es cierto, y además ya se venía con un enojo porque se habían bajado electrodomésticos esperando la llegada de la presidenta, como para que crezca el fervor militante, porque había llegado eso, como que estaba preparado. Eso también fue un poco bueno, incómodo. por suerte eso que es parte de viejos trucos y además de trucos de muy poco, que diría casi canallescos, quedó claramente aclarado por el Ministerio de Desarrollo Social, pero también por los propios vecinos de Gendarmería, que yo escuchaba ayer en una radio local, que los vecinos del predio informaban que esto era un proceso habitual, que se daba desde el 2005, quiere decir que es una política constante, que tiene que ver que se llama o tiene un nombre algo así como ayuda social de urgencia, que son elementos de primera necesidad, que algunas familias que han perdido su casa, que se les ha quemado, que tienen que mudarse por condiciones, porque no tienen las condiciones de asepsia, por ejemplo, para gente que o para personas que tienen que recibir un tratamiento de diálisis, que se le entregan electrodomésticos, y cuando uno dice electrodomésticos, eran cocinas, no estamos hablando de lavaplatos, estamos hablando de cocina, sí. Medicamentos, almohadas, colchones, situaciones para que la gente pueda estar mejor, probablemente en viviendas que ha perdido por algún episodio climático o por algún episodio trágico. Y por el otro lado, otro de los informes que dio la ministra de Desarrollo Social, y luego yo pude hablar ayer con el encargado de Desarrollo Social de la Nación en Rosario, muchos de estos electrodomésticos, de estos colchones, de estos bienes, los reciben familias que el municipio le transfiere a la Nación porque no los puede atender. Me decía que estaba claro que se podía, que esto es un programa que tiene 5 o 6 años o 7 años, que claramente se podían ver quiénes eran los beneficiarios, y muchos de esos beneficiarios eran personas derivadas por las áreas de acción social de la provincia o las áreas de acción social del municipio, por lo cual es un programa del cual no puede estar en conocimiento el gobernador de la provincia.
y por otro lado, la verdad que quien tiene buena intención y no trata de generar un hecho político de eso, antes de darlo a conocer a la prensa, consulta con el delegado de Desarrollo Social de la Nación de Rosario, o consulta con sus propias áreas de Desarrollo Social, que seguramente le hubieran contestado esto, que se quedara tranquilo, que era un programa habitual y que tiene que ver con estas necesidades, que la verdad que no tiene ni que por qué adelantarse ni atrasarse porque venga la presidenta, ¿no? Me parece que hubiera sido muy fuertemente criticado si tenía que llegar en un momento y no llegaba porque la presidenta viene a Rosario. A mí me dio la sensación que quien había asesorado al gobernador no tenía ni idea de lo que le había dicho que diga, porque parecía un discurso armado por alguien y que el gobernador le estaba desconociendo lo que pasaba en el país. Hace poco tiempo también, yo creo un par de semanas antes, hablaba de la falta de modelo que tenía el gobierno oficial, y yo digo esto, fuera de que se esté o no de acuerdo con esta línea de gobierno, tiene un modelo. Sí, a mí me parece que cuando el gobernador dice en su tarea de campaña o en su actividad de campaña que a la Argentina le falta un proyecto, en realidad le falta el proyecto que a él le gustaría que tuviera, que claro, está bien, y que a él y que a muchos argentinos probablemente que muchos argentinos quisieran, y me parece bien que lo diga y que lo explique cuál es el proyecto alternativo. En realidad él se queda en la enunciación, dice que a la Argentina le falta un proyecto. Ahora sería bueno que nos dijera, o le dijera a los argentinos que lo quieren votar o que lo votan, cuál es el proyecto. Se queda en el diagnóstico, pero no avanza en la propuesta. Lo que no puede decir es que no tenga un proyecto. Tiene un proyecto que él probablemente no comparta, y es correcto, puede ser que él no lo comparta. Lo importante es que no es que diga que le falta, sino que no es el proyecto con que él acuerda, que no es el proyecto con el que él comulga. Y sí, la sensación de mucha gente ayer era: ¿quién lo habrá asesorado al gobernador? Yo tengo toda la sensación que alguien que pretende dirigir los destinos de un país, por supuesto tendrá asesores, por supuesto tendrá quien le acerque cifras, datos, información. Por supuesto que no podrá hacer todo solo, pero sí tiene que tener bien claro a dónde quiere ir. Y si el gobernador ayer lo tomó desprevenido su propio discurso, no conocía su propio discurso, estamos en problemas. Es cierto. Sí, uno querría escuchar que el gobernador le dijera, bueno, opuesto al modelo de país que ofrece Cristina Kirchner, yo ofrezco otro. Yo digo, parecía que el que lo asesoraba era Aníbal Fernández, porque si Cristina ganó con el 50%, con este ofrecimiento de votos gratuitos que le hizo el gobernador de la provincia, va a llegar al 70%, me parece. La verdad que yo lo que lamento es que hoy y que ayer a la tarde que estuviéramos hablando de esto, cuando en realidad lo importante hubiera sido que pudiéramos hablar, y lo importante es, y por eso uno no se quiere correr del eje, no queremos que el eje lo ponga otro, ¿no? Lo importante es lo que está sucediendo en la Siberia, que se está conformando un polo científico-tecnológico de primer nivel. Lo importante es que el IBR está trabajando en investigaciones que van a mejorar la calidad de vida de la gente, sobre todo en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, donde los avances son imprescindibles porque el sufrimiento humano es tremendo. Está avanzando sobre cómo potenciar la calidad de las semillas para que podamos producir más y mejor. Han sido beneficiarios y están siendo beneficiarios, y además inducen esa política. Yo leía una revista que nos dieron unos días antes, que sacó el IBR, que se llama IGEN, donde difunden la tarea científica. La verdad que la difunden de una manera maravillosa, la difunden con alegría lo que vienen haciendo en pos de que nuestro país tenga una ciencia y una tecnología de punta. Ayer también fue muy conmovedor el discurso de ACA, donde expresaba
los acuerdos que había encontrado con el gobierno y lo que significaba para una cooperativa agrícola recibir para trabajar con cerdos un crédito del Bicentenario que iba a permitir un ciclo virtuoso que es desde producir cerdos hasta con los excrementos de los cerdos producir energía y luego con el sobrante producir fertilizantes. Digo, me parece que esto era el tema de hoy y el tema de ayer a la tarde. Y lamentablemente la mezquindad, digamos la falta de ubicuidad del gobernador hizo que tuviéramos que hablar de cosas que en realidad a los rosarinos y a los santafesinos nos debería importar muy poco, que es esta disputa menor por tener un espacio de protagonismo. Para eso está el día de octubre, el 23 de octubre, allí vamos a votar, así nos vamos a expresar. Todos evidentemente, esto está claro, es otra cosa que cada vez se ve más, que la ciudadanía está informada, sabe cómo usar la herramienta electoral, cada vez sabemos usarla mejor, porque participamos, porque opinamos, porque escuchamos, porque los medios nos informan, porque leemos. Entonces, digo, la verdad que no era un buen momento para quitarle alegría al 80% de los que estaban en el Parque España, de los empresarios que estaban en el Parque España, viendo a su provincia, y bueno, había también empresarios de otros lugares del país, y viendo a su país crecer, y que están más interesados por cómo vuelven a su lugar de origen a trabajar, que por una rencilla que la verdad que no merece más comentario que Nosotros hubiéramos esperado un gobernador que le acompañara a la presidenta trayendo buenas noticias a los santafesinos. Y nos encontramos con un gobernador que la verdad que estaba molesto ante las buenas noticias. Y eso, la verdad que no nos hace bien. Es cierto, María Eugenia. Sin querer nosotros también hicimos hincapié, la intención era un poco aclarar qué era lo que había pasado, pero sin querer uno cae y parecería que el punto más importante fuera esa confrontación y no lo que realmente vino a hacerse en el día de ayer, ¿no? Pero bueno, nos queda. Creo que en ese sentido la presidenta, porque a veces uno se deja llevar por sus emociones, la presidenta saldó con mucha naturalidad el conflicto o el desatino del gobernador, porque en realidad le dedicó un párrafo, y luego lo que algunos medios reflejan, o algunos medios intencionados reflejan como contrapunto, en realidad la presidenta dio números, luego habló del país, y si eso es del país, de la provincia, de las inversiones, y si eso se toma como contrapunto, se toma como respuesta, bueno, en realidad son números que se pueden verificar. Claro. Luego ella retomó el eje de su discurso, que era lo que vino a hacer. Entonces, ¿y para qué lo vino a hacer? ¿Y cuáles son los réditos que tenemos los santafesinos y los argentinos? Y también dijo, y esto me parece importante, porque si no pareciera que todo es celebración, que nos falta mucho. Y todos sabemos que nos falta mucho. Cuando nos falta tanto, no vale la pena perder ni medio minuto en lo superfluo, en lo inconsistente. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias a ustedes. Excelente discurso tuvo esta mañana con nosotros María Eugenia Bielsa de lo que sucedía ayer en la inauguración del IBR aquí en Rosario, donde tenemos tantas cosas importantes de verdad para prestarle atención. Usted está escuchando Radio Gran Rosario, 88.9. La de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.